Bueno, acá está el repo creado, ¿sí? Todavía tengo que hacer el README. Espero que me hagan un pull request para el README, un README bien copado. Pero esta es un poco la idea, ¿no? O sea, ya está disponible para que lo puedan pulear, clonar, forkear, lo que quieran, ¿sí? Van a ver los commits que hicimos la clase pasada y voy a entrar a Bitbucket. Así vemos en el Jira, así hacemos nuestro sprint de hoy, ¿sí? Esa es un poquito la idea. A ver, switch, Jira Software. Y acá tenemos Encontrame App. Bueno, ¿se acuerdan que esto se dividía en lo que era backlog? ¿Qué haces, Vale? Esto se dividía en backlog y en los sprints activos, ¿no? O sea, habíamos hecho la configuración del proyecto la reunión pasada y ahora nos quedaba, yo elegí así, hacerlo del screen del login, ¿no? Yo creo que en la semana ya vamos a ir trabajando sobre algunos puntos de estos, más que nada con todo lo que es registro, password recovery y demás. Así que bueno, o sea, voy a dejar la parte de flujo de la aplicación o las partes complejas, digamos, para los fines de semana, ¿no? Hello. Así, nada, pueden ir viendo, digamos, cómo diagramar eso y en cualquier momento pueden hacer un pull o fijarse cómo va el código de lo que es el project. Pero la idea es seguirlo domingo a domingo, ¿no? Bueno, a ver, voy a elegir la parte de login. ¿Se acuerdan cómo elegir alguna tarea del backlog y empezar, digamos, a... ¿Qué hace Gaby? Elegir una tarea del backlog y empezar a hacer un sprint de esto. ¿Alguien se acuerda que habíamos hecho? Más o menos. ¿Se acuerdan que esto tenía que tener una descripción? Sí. Dale, a ver, ¿cómo era? No, hiciste una configuración y la tildaste como hecha y armaste toda la base. Ok, bueno, acá podría elegir, o sea, como estamos dentro de la semana de trabajo, fíjense que esta la voy a meter dentro del mismo sprint. Así que, a ver, podría ser un sprint nuevo, realmente, sería lo más prolijo. Pero bueno, o sea, los sprints como mínimo tienen una semana y estamos en ese plazo, ¿no? O sea, si no, lo que tendrían que hacer, o sea, sería terminar el sprint, ¿sí? O sea, entrar en sprint activos, terminar ese sprint y ahí recién crear un sprint nuevo, ¿sí? Yo voy a empezar la tarea Screen Login. Fíjense que esto no tiene descripción. O sea, recuerden que la idea de las tareas es que tengan una descripción, sí o sí. Y recuerden que tiene que ser lo más detallada posible, ¿no? Habíamos hablado de eso. ¿Se acuerdan de eso? Un poquito, más o menos. Meter un mate. Estoy súper contento. Me regalaron una remera. Un alumno de Punchit me regaló una remerita ahí, que tiene una Mac. Así que estoy contento. Sí, re buena onda. Mal. Me dijo que no de nombres, así que lo voy a dejar en el completo anonimato. Es una remera que tiene una Mac vieja. Y como moraleja es, no solo Meli te regala una Mac. Muy viola. Sí, está muy buena. Bueno, en fin. Vamos a arrancar un poco con esto, así que estamos ahí sobre el pucho. A ver, la descripción la voy a sumar después, pero básicamente lo que quiero hacer es crear una page de login. Esto se los comento a ustedes, así ven si hay algo que no les cierra o lo que fuese. O si quieren agregar algo, lo podemos determinar en esta etapa que es como de planificación, ¿no? Pero básicamente vamos a hacer una page login. Esta page login, digamos, tiene como dos partes, ¿no? Tiene la parte de usuario, que nosotros vamos a definir que se loguea con email y password, ¿sí? Y después tenemos dos temas, o sea, tenemos el login satisfactorio, como, bueno, nos podemos loguear correctamente, que ahí ya, digamos, lo que queremos hacer es que el usuario esté autenticado dentro de nuestra aplicación, y por otra parte tenemos el famoso 401, que es, bueno, unauthorized, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, dentro de lo que es la descripción es como que se termina de definir el flujo de lo que va a ser lo que va a ser la pantalla en sí. Yo lo que voy a hacer es que una vez, o sea, si en caso de success, lo que voy a hacer es que el usuario, vamos a hacer que vaya a la barra del proyecto, ¿sí? Al home de lo que es el proyecto, ¿sí? No lo voy a escribir, o sea, no lo voy a terminar, pero realmente dentro de la parte de descripción se hace lo más exhaustivo posible, ¿no? Definiendo los casos de uso de lo que es la pantalla en general. ¿Sí? Bueno, entonces voy a elegir esto como en curso, como WIP, ¿sí? Y lo que voy a hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan dónde íbamos a trabajar dentro de nuestra estructura de Git y GitHub? ¿Qué íbamos a hacer? O sea, siempre partíamos como de la rama main, ¿sí? Que era la rama principal que tenía GitHub, en este caso, que nos forzaba a escribirla como main, y a partir de esta hacíamos una rama que era develop. Bien. O sea, no voy a respetar esa estructura tampoco. O sea, en realidad tendría que tener main, develop y abajo, digamos, la rama de feature. Yo lo que voy a hacer es directamente partir desde main, ¿sí? Y hacer una rama feature y el nombre de la feature que quiero hacer.
sea, recuerden que para crear una rama y posicionarnos directamente en esa rama, hacíamos un checkout menos B larga de branch, y voy a hacer un feature barra screen login, o login screen, lo que quieran. Repito, si quieren corregirme el inglés, pero por favor, si ven que escribo algo mal en inglés, ya saben, ¿sí? Bien, ¿cuál es la idea? O sea, hoy justo un alumno pasó un par de cosas copadas de cómo hacer una autenticación y me copó la parte que decía que es de Medium. Ahora si quieren se los tiro en general. Me copó la parte que decía, bueno, básicamente la autenticación o el JSON Web Token o lo que quieran se puede mantener como en dos partes distintas, que era el estado de la aplicación, ¿sí? Que es básicamente lo que nos manejamos todo el tiempo, o también se podía, y también se puede mantener dentro de lo que son el storage, de lo que es el browser, ¿no? Y ya saben que dentro del storage es como que tenemos varias capas, tenemos el session storage, el local storage, cookies, etc. ¿Sí? ¿Qué ventaja o qué diferencia tenían las cookies respecto a lo que era el storage? A ver si se acuerdan. ¿Qué nos permitían las cookies? O sea, tenían como dos ventajas fundamentales. A ver si alguien está ahí y me dice. Van al servidor, sí, tienen límite, de hecho para eso se crearon las otras, o sea, lo que es el session y el local, pero básicamente, ¿qué es? Automáticamente, dentro de una cabecera, directamente van al servidor, sin necesidad de tener que setearlas, ¿sí? Sin necesidad de tener que decirle en cada request que tenemos que enviar tales cookies, porque las cookies siempre se envían. Algo que tiene copado también, como, creo que no lo dijo Ale, algo que tienen de copado es que también el servidor puede setear las cookies en el cliente. Entonces, a cada respuesta, imagínense el caso de un JSON Web Token o de una autenticación, lo que podemos hacer es grabarlas directamente desde una respuesta del server en el cliente. Entonces, eso está bueno como para ahorrarnos toda esa parte dentro de lo que es la lógica del front, ¿no? Punto a favor. Entonces, hay una librería muy copada que es React Cookie, que básicamente, o sea, básicamente es un custom hook que viene en esta librería que nos permite setear y consumir cookies dentro de lo que es React, ¿sí? Obviamente lo podemos hacer con JavaScript nativo, pero en general se tiende dentro de React si vas a hacer funciones, aislarlas en un custom hook, y si no, consumir custom hook externos, ¿sí? O sea, es como que no hay tanta lógica metida dentro de lo que es JavaScript puro, ¿sí? Siempre se tiende a aislar en un custom hook, ¿sí? Por eso siempre recomiendo, bueno, che, si ya les resuelven el problema, si un custom hook ya les resuelve el problema de setear cookies, de autenticación, de lo que fuese, consúmanlo o ármenlo dentro de su folder y consúmanlo en la parte del proyecto que quieran, ¿sí? Sí, así que, dicho eso, vamos a hacer instalar React Cookie. Es muy sencillo de usar aparte, o sea, tiene como dos partes, cookies y set cookie. Cookie te devuelve todas las cookies definidas. Set cookie, básicamente puedes crear cookies. Y remove cookie, puedes eliminar cookies. O sea, básicamente la parte de cookies la vamos a verificar cuando queremos ver si el usuario está logueado. Set cookies la vamos a usar cuando queramos loguear a un usuario, y remove cookie cuando queramos eliminar un usuario. O sea, cuando queramos un logout. Súper sencillo, no tiene mucho misterio este custom hook. Entonces, vamos a instalarlo acá, o sea, dentro de nuestra, acá me mandé una cagada, bueno, no pasa nada. Vamos a instalarlo, ya que estamos dentro de nuestra branch login screen, lo que voy a hacer es instalar React Cookie, de esta forma, y les hablé un poco de Style Components. Hoy voy a ir medio a los chapazos, porque se van a ir todos con el partido de River Boca. Así que les hablé un poco de Style Components. ¿Les suena un poco? ¿Qué onda eso? Habíamos hablado. Bien, bueno, ok. Básicamente los Style Components es llevar estilos, ¿sí? Crear estilos y aislarlos o nombrarlos como si fuese una notación de componente, ¿sí? Es básicamente, o sea, todos los componentes row, container y demás están basados dentro de Style Component y tienen algo muy sencillo, que es, por ejemplo, si yo quiero hacer un Style Component llamado row con todas las propiedades CSS que me interesen de Bootstrap, yo podría hacer algo así. Import style from Style Component. Y acá hacer algo de esto, ¿no? Const row, que este es el nombre del componente, decirle que va a ser un div y que va a tener todos estos estilos. Display, flex, acá le pueden dar digamos, los elementos que quieran. Por ejemplo, Bootstrap tiene un margin 15 píxeles auto, no me acuerdo qué tiene realmente. No, al revés, creo que. Margin top, sí, creo que tiene 15 píxeles 0, algo así. Y acá le pueden dar las características que quieren, en definitiva, ¿no?
Entonces, ¿por qué se tiende a usar Style Components? No sé si lo vieron, las cookies no viajan en la URL. No, no viajan en la URL las cookies. No. Viajan de forma interna. Sí, viajan dentro del objeto de request. Hay una tendencia copada que estuvimos hablando en la semana, que es básicamente todo lo referente a un componente. ¿Vieron? Yo a veces veo dentro de lo que son los componentes en general, como que está todo el código ahí metido. Todo el CSS también está metido. Material tiene algo que se llama Make Styles, ¿sí? También están los Style Components, pero básicamente la tendencia es, che, metamos todo el estilo posible dentro del componente. No lo llevemos a un SAS o a un CSS externo, ¿sí? No sé si están viendo esta tendencia, pero ¿por qué les parece que es? De hacer todos los estilos dentro del componente y no contar con elementos externos. ¿Qué les parece? O sea, siempre se trabaja como, che, el componente tiene que ser lo menor posible y para atomizar, perfecto. Claro, o sea, la idea del componente es que sea isolado y modular. Si el día de mañana quiero que un componente ande exactamente igual en cualquier parte, si ya tiene todo lo que necesita el componente es copiar, pegarlo en otro proyecto y me olvido. ¿Sí? Si no, tengo que empezar a buscar las dependencias, a dónde se llaman las cosas, los estilos que están en la parte del style CSS global, o sea, el main.css, y meterlos dentro del componente. Entonces, como que se empieza a hacer una pelota gigante, ¿no? Entonces, estoy viendo mucho últimamente esto. Metemos estilos dentro del componente y que funcione por sí solo. No sé si les pasó a ustedes, si lo vieron. Material está implementando mucho eso. Bueno, más allá de eso, voy a instalar style-components, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué otra cosa tenía que instalar para este tipo de librerías que me exigía TypeScript, que renegamos con Bootstrap? Los types, exacto. Entonces, básicamente los types, en definitiva, es instalar @types y el nombre del módulo que nosotros queremos consumir, ¿sí? O sea, siempre va a ser lo mismo realmente. Una vez que instalamos lo de Style Components, lo que vamos a hacer es instalar npmi @types style component. ¿Sí? Así no tenemos problemas con los linterns, ni con los warnings, ni nada de eso. ¿Sí? Style components. Bien. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar con la parte básica. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna duda, consulta, algo que quieran preguntar en estos 50 minutos? ¿Nos queda? ¿Estamos bien? Ok. Algo que estuve viendo también. Vieron que le dije que los mocks lo íbamos a usar mucho en la parte de testing. Vi que hay otra norma, sí, norma, ¿no? Pero otra, digamos, otra forma de crear estos mocks. Los componentes, sí, todo lo que estamos desarrollando es en TSX. Sí. Y JSX no hay acá. No, Sí. decidimos hacer todo con TypeScript. Sí, Okay. sí. Bueno, otra de las normas que se suele usar es esta. O sea, dentro de los componentes, como tenemos el componente person, vi que muchos hacen esto. New folder, mocks, que hace exactamente lo mismo. Pero lo que hacen es aislar en cada componente o cada página su propio mock. O sea, vi que lo usan un montón esto. O sea, también les va a servir para testing. Fíjense que sigue como el prefijo que usa test. ¿Sí? Así que nada, les comento por si lo ven de esta forma. Las dos formas son válidas. ¿Sí? ¿Eso queda claro también? Estamos bien. Bueno, ok. Vamos a empezar con los tipos, que es como lo más divertido al principio, ¿no? Yo me imagino dos tipos que vamos a tener acá. Voy a tener la parte de auth.ts. ¿Sí? Recuerden que los tipos los poníamos pura y exclusivamente en TypeScript, que era una interfaz que estaba exportada, en definitiva. Y dentro de ese auth, me imagino básicamente los datos que va a tener un usuario cuando logra autenticarse. ¿Sí? En condiciones iniciales, que es, nada, todo null o todo false. ¿Sí? Y cuando logra autenticarse, ¿qué tipo de datos va a definir una autenticación? No. Entonces, yo imagino que va a ser algo así. Voy a crear una interface, que le pongo una I minúscula que viene de interface esto, para que no colisionen, digamos, todos los nombres. Y acá yo me imagino que voy a tener un email, que es un string, voy a tener un JWT, que es un string, y voy a tener un auth, que sea un boolean, y que por default esté en false. Fíjense que acá pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo definir con esto, ¿se acuerdan que yo podía poner el signo de pregunta para determinar si un parámetro era opcional o no en la implementación de mi interfaz? Y también lo que puedo hacer con esto es como un OR, si lo quieren ver así, es que le da un valor por defecto. ¿Sí? Entonces, yo puedo definir que inicialmente esto esté con algún dato en particular.
Inicialmente, cuando el usuario entra y no se autenticó, es decir, entra a la página de login o está navegando por la página y no está autenticado, la interfaz va a implementar esto y el email va a estar en null, el JWT va a estar en null y la autenticación va a estar en false, en definitiva. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Yo podría prescindir de esto también. O sea, directamente acá podría poner, por ejemplo, el name del usuario. Name string y por default en null. Yo uso mucho este dato. Ahí va. Yo uso mucho este dato para lo que es el navbar. ¿Sí? El email no tiene tanto sentido realmente, pero para que le diga este full name, por ejemplo, lo que hago es usarlo para el navbar o para alguna parte personalizada de la interfaz que le tenga que llamar por el nombre del usuario. ¿Sí? Pero realmente para lo que es la autenticación, con estos dos datos basta. ¿Sí? De hecho, o sea, solo podríamos dejar el JWT. Si tiene JWT está autenticado. O sea, pero bueno, para que quede un poco más pomposo. ¿Sí? Vamos a poner name. Ahí va. ¿Se entiende esta interfaz? Muy sencilla, ¿no? Y lo que voy a hacer es exportar una constante que le voy a poner default state. ¿Sí? Fíjense que no hago referencia a default auth porque ya estoy dentro de auth. ¿Sí? Entonces no repito las cosas. Entonces, este default state va a tener un name inicialmente en null, va a tener un JWT inicialmente en null y va a tener un auth inicialmente en false. Este default state, ¿de qué tipo es a su vez? Fíjense como que siempre sigue el mismo patrón, ¿no? O sea, esto tiene un tipo ya definido, que es de tipo youth. ¿Sí? Entonces, defino esta constante y si me olvido de generar algo de esto, me está diciendo, che, estás implementando un sistema de tipos que no cumple con la implementación de la interfaz. Entonces, como que todo mantiene cierto grado de coherencia a su vez. Bien. Y después, por otra parte, me gusta hacer vamos a ponerle login.ts, que básicamente esto lo voy a implementar en el formulario. ¿Sí? Y acá voy a hacer una interfaz súper sencilla, que es export interface, login, y acá le voy a definir con qué se va a autenticar el usuario, que va a ser con un email de tipo string y con un password de tipo string. Nada más. O sea, definí mi modelo con lo que voy a trabajar hoy, que es la autenticación en el login, y ya tranquilamente, digamos, puedo cerrar toda esta parte de tipos. ¿Se ve esto? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Consultas? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran sacar? La interfaz permite mantener... No, a ver, en realidad lo que me va a permitir mantener los datos, en definitiva, son las cookies y el estado. O sea, básicamente vamos a tener un contexto que englobe toda esa información. La interfaz lo único que hace es definir un contrato, dice, che, mirá, la autenticación tiene que tener estos 3 datos. Cosa de que si en algún momento yo intento generar una autenticación sin alguno de estos datos, esto me va a decir, che, hay una falla en la implementación. Vos definiste que un usuario tiene que tener esto, esto y esto. Y ahora lo estás creando solamente con esta parte. Entonces hay un error de tipos. ¿Se entiende? Básicamente lo que hace es mantener una consistencia de tipos a lo largo de toda la aplicación. Simplemente eso. ¿Se entiende, Manu, eso? Obviamente, a ver, TypeScript tiene más ventajas como la orientación a clases y demás, ¿no? O sea, todo lo que es un paradigma de objetos. Pero en React, como básicamente toda la programación es funcional, ¿sí? Gracias a los hooks, es como que, bueno, bye. O sea, solamente usamos el tipado dinámico de lo que es el lenguaje. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Fíjense, voy a hacer, dentro de la parte de public routes, voy a hacer un root path que sea login. ¿Sí? Y voy a llamar al componente login, que todavía, obviamente, no tengo creado. ¿Sí? Esta es un poco la idea. Entonces, de ahora en más, voy a poder entrar a login. Fantástico. ¿Les parece si empezamos a hacer el componente login? O la página, o lo que quieran de login. Vamos. A ver, ¿cómo la empezamos? ¿Quién me ayuda? Pages. New folder, login. Ahí va. Y acá adentro, o sea, siempre metemos lo mismo, ¿no? Index.tsx. Y acá hacemos login.tsx. Recuerden que el index lo hacíamos para hacer el export por default, ¿no? Y que... maldita deriva parcial. Y básicamente poder acceder a la ruta, digamos, sin repetir la ubicación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un login acá. Bueno, necesito toda su voluntad para hacer este login. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿qué le ponemos a este login? Característica importante. O sea, siempre que estés trabajando con TypeScript, tenía que importar React. ¿Sí? Import React from React. Esto no nos podía faltar.
Por otra parte, definíamos el tipo, lo que era el componente, en definitiva, ¿no? Esto era de React.FunctionalComponent. ¿Se acuerdan de esto? Y lo que hacíamos era exportarlo por default. Export default, claro. Bien. ¿Qué le ponemos a esto? O sea, ¿prefieren que armemos la estructura primero y después toda la lógica? ¿O qué quieren hacer? Yo los escucho, ¿eh? A mí me gusta empezar con la parte visual, pero realmente con lo que quieran. La estructura. Ok, bueno. Dale. Parte visual. A ver, container, o sea, vamos a pensarlo completamente independiente. O sea, lo vamos a meter como un contenedor con un row y vamos a agregarle una columna, ¿no? MD6, SM12. Ya lo quiero pensar un poco centrado esto. Arriba importa React, sí. Fíjense que me está tirando todos estos errores el linter. Es hasta que apriete Control S y se calme un poco, ¿no? Bueno, acá fíjense que no definió absolutamente nada. A ver, yo imagino que este login está completamente centrado, ¿sí? Para centrar esto, o sea, ya saben que para centrar horizontalmente hay que hacer un Content Center, que esto incorpora todos los que Flexbox, y para centrarlo verticalmente, Align Item Center, ¿sí? Ahora, para poder centrar esto verticalmente, o sea, esto tiene que tener una altura. Entonces, lo que voy a hacer ahora, antes de agregar Style Components, es darle un height a esto de 75 VH. ¿Sí? Acá me está tirando un error. Acá, bien, 75 VH. ¿Por qué? Porque me parece que va a quedar bien, porque va a tener el NAP para arriba y eso va a ocupar determinados VH siempre. ¿Sí? Después probablemente lo cambiemos. Ahora, importamos. ¿Qué importamos? Container, row, call, form, que viene de Bootstrap. ¿Algo más? Sí, button y nada más que eso, ¿no? From React Bootstrap. Input creo que ya viene dentro del form.field o form.control, así que no es necesario. O sea, viene dentro de esta clase. ¿Sí? Bueno, y esta columna, ¿qué va a tener? O sea, email, password y botón. Y también me imagino que va a tener como un link que es, si no tenés usuario, registrate, que te lleve, digamos, a lo que es el barra registro. ¿Sí? ¿Estamos todos en la misma? ¿Visualizamos lo mismo? Esto es genial cuando te viene de esta aplicación que se llama Zeppelin, que te viene todo cocinado, y ahí ves lo que tenés que hacer y listo. No tenés que andar como maquetando las cosas. Y esta aplicación está muy piola para el que hace diseño, que es, tenés el diseño hecho, que lo maquetan o con lo que quieran, con Adobe XD, Figma, lo que fuese, y además, si te parás en cada elemento, ves todas las reglas de estilo que aplican. O sea, si vos no tenés idea de CSS, está buenísimo también, porque agarrás, copias y pegas esos estilos, o armas un style component, y ya está, te olvidás. Entonces, Zeppelin, ¿sí? Zeppelin, muy piola. Sí, 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 muy, muy piola realmente. Entonces ves cómo también maqueto diseña alguien que realmente sabe CSS, ¿no? O sea, es muy interesante. Bueno, en fin. Vamos a hacer un form. ¿Se acuerdan que esto siempre tenía que tener un evento on submit, ¿no? Yo le voy a pegar acá login y quiero que, mientras yo sigo hablando sin parar como un loro, quiero que me digan qué tendría que hacer ese submit. Ale hace así. No sé si como que está buenísimo Zeppelin o como hablas como un loro. Pero bueno, no importa, lo tomo. Ustedes, si quieren ahí en el chat, si se animan, díganme qué tendría que hacer este login, ¿no? Bien, yo mientras lo voy escuchando. O sea, fíjense que todas estas cosas son las clases de Bootstrap en definitiva. El form group, vamos a poner un form, me encantaría que me escribir esto, hace un form.label, le vamos a poner un label a esto, porque de hecho después nos va a servir para lo que es el tema del testing, ¿no? O sea, nosotros un input lo podemos testear por labels, esto va a estar piola. Tomar cada input, setear los valores en la interfaz. Sí, perfecto. Y una vez que seteo esos valores, o sea, ¿qué tendría que pasar? O sea, una vez que, listo, perfecto, puso el usuario, puso el password. O sea, si yo voy a trabajar con un contexto que básicamente va a hidratar el estado de toda la aplicación hacia abajo, ¿qué tendría que hacer? Yo sé que el tema del contexto les costó, así que por eso dije, vamos a hacerlo con contexto. La próxima va a salir con Redux. Sí, ahora creamos el context, tal cual. Entonces, esto va a tener un control, esto va a ser un name email, va a tener un type email también, y va a tener un placeholder que sea example@example.com. Bien rebuscado, me encanta. Bien. Fíjense que acá el linter nos va a joder, me dice, che, login no existe todavía, y estamos de acuerdo.
Y después, una vez que haya definido esto, voy a hacer otro grupo exactamente igual, ¿sí? Que básicamente sea la password, name password, type password, y acá los famosos asterisquitos, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Qué otra cosa nos faltaría, digamos, para cumplir esto? O sea, tenemos los dos inputs. Yo le dije, bueno, tiene que haber un enlace y un botón de ingresar. ¿Cómo se imaginan que va a estar compuesto el enlace? A ver. Están dormidísimos, se los reconozco. O sea, recuerden que hay como dos formas de navegar en React, ¿no? Una es haciendo un window location, que básicamente refresca toda la página, se pierde el estado, es un quilombo. Ah, con Y el si no, history, ¿no era con el history que sacabas de, no sé, del contexto, de las páginas, bueno, había algo que le podías leer el bien, history que había perfecto. pasado. Perfecto. Hay como dos alternativas. O sea, ustedes lo que podrían hacer es importar use history from React Router DOM, que básicamente esto lo tienen porque, fíjense de esta forma, ¿no? Nosotros tenemos todo el componente app embebido dentro de lo que son public routes, ¿sí? Y las public routes, en definitiva, están compuestas del objeto router. Básicamente, esto es un contexto. Entonces, lo que nos está diciendo esto, che, es hacia abajo, vos podés usar cualquier elemento dentro de lo que es el objeto router, ¿sí? Entonces, useHistory justamente es un custom hook que tiene ese contexto, que básicamente lo que vamos a hacer es navegar, ¿sí? Hay otro elemento copado que justamente nos sirve para el tema de enlaces, que es el objeto link, o el componente link, en definitiva. Link, básicamente, lo que hacía era esto. O sea, lo que voy a hacer es link to registro, y acá, básicamente, le voy a poner un span con un class name text mute, que sea, si no tenés cuenta, registrate. Siempre les pregunto lo mismo. ¿Por qué puedo usar este componente? Porque estoy segurísimo de que estoy abajo o que estoy embebido, que soy un children, en definitiva, dentro de lo que es el router component, ¿sí? Entonces, el contexto me provee este componente. ¿Eso se entiende? O sea, si yo estuviese arriba de ese roots, no habría chance que use ni history ni este elemento, ¿sí? Por eso siempre tiene que estar lo más arriba posible todo el tema de las rutas. Bien. Y acá debe ser un botón type submit, que recuerden que es el default en definitiva, con la variant. Es el default sin usar Bootstrap. Acá el Bootstrap lo que hace es tomar por default el type button, ¿sí? Así que siempre si están usando React Bootstrap, pónganle el type submit, si no, no les va a funcionar, ¿sí? Y acá vamos a hacer un class name que sea btnblock margin top 3, que sea ingresar. Listo. ¿Qué más? Acá tengo un error de el login, ¿no? Entonces voy a hacer un login, que esto va a recibir un evento. Acá le voy a poner tipo any realmente, pero hay una definición de eventos para estas cosas. O sea, hay un tipo definido para los eventos. No me lo acuerdo, tiene como un camel case de 32 letras, así que si quieren buscarlo, lo implemento, ¿sí? Pero hay un tipo definido para los eventos, ¿sí? Bueno, en fin. Y esto, lo que tendría que pasar es, ya que tengo definido todo esto, vengo a mi elemento, import login from pages login. Como estamos exportando por el index, ya no es necesario poner login barra login, ¿sí? Y esto en teoría tiene que andar, o sea, no hicimos gran cosa realmente. Entonces, vamos a levantar el proyecto. Che, ¿alguna duda con esto? Consulta, pero pregunten, ¿eh? No se queden. Hice un componente con Bootstrap, pero pregunten lo que quieran. No tengan miedo de... No se queden sin preguntar. Barra login. Ahora viene la parte interesante, que es la parte del context, que ahora sí voy a necesitar su ayuda. Mientras hace esto la página. Login, start, the server deployment, bla. Por ahora todo. Ok. Yo sé que en la parte... ¡Ja! Quedó hermoso, centrado, divino, precioso. Justo. Ahora, miren lo que voy a hacer. Como estoy trabajando para alguien que me dijo de hacer este proyecto, estoy mintiendo, pero estoy suponiendo, ¿sí? Lo que voy a hacer es, buenísimo, tengo esto creado. Entonces, lo que voy a hacer acá adentro es venir a desktop, cd, ¿cómo se llama este proyecto? Encontrarme project, frontend. Vamos a hacer un poquito de zoom, así no me putean después. Fíjense que yo estoy en esta branch, al toque.
¿Hay un git status? Sí, me dijo lo que modifiqué. Buenísimo. Voy a agregar todo a mi stage. Voy a hacer un commit de initial structure of page login. Y voy a hacer un push. Git push origin y este nombre hermoso de la branch. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Como no estoy en main, ¿sí? Lo que voy a hacer es venir a GitHub. Y si voy a... Fíjense que acá aparece... Esto es una magia con WebSockets. Pero fíjense que aparece este elemento para hacer un pull request. ¿Sí? Compare and pull request al toque. Esto en general... Sí, acá ya tengo mi primer pull request creado. ¿Sí? Acá en general se le deja un comentario divino, ¿sí? Con todo lo que incluye ese PR, con imágenes del PR de qué se está modificando y por qué. Pero yo acá voy a poner un initial login page. ¿Sí? Y acá voy a empezar a crear el pull request. Entonces, fíjense que ahora el proyecto de Encontrame, que están ahí, lo pueden ver, tiene un pull request iniciado por el GD de Franco, ¿sí? Y fíjense que dentro de esto, acá yo puedo ver qué archivos modifiqué, ¿no? O sea, dentro de File Changed, estas son las famosas Code Review, que entran y dicen, che, acá es un espacio de más, esto no tendría que estar, como que se pone así heavy el asunto, ¿no? Pero básicamente todo eso sale de lo que es la pull request, ¿sí? Y por eso es tan importante poder colaborar y hacer pull request dentro de lo que es el proyecto. Y por eso se lo quería mostrar, porque para que vean que es una boludez. Fíjense que esto lo que nos está diciendo es, bueno, esto partió de main, ¿sí? Y este es el nombre de la branch. Acá le faltan miles de cosas, realmente. O sea, de hecho me parece raro verlo así, porque esto en general, en Meli lo que hacemos es, nada, esto corre la parte de Continuous Integration y Continuous Delivery, así que básicamente te lo tienen que aprobar, tienen que pasar los tests, hay como un flujo, digamos, definido para poder hacer todo esto. Ahora es como, bueno, Marcialo, ya fue, pero en realidad te lo tienen que aprobar, o sea, hay como un montón de pasos burocráticos para que lo que se esté subiendo, ¿sí? esté aprobado por los demás, ¿sí? Pero bueno, se los comento nomás. ¿Se entendió lo del PR? O sea, le saqué el miedo. Un error que pasa. Ay. ¿Qué pasa si borras Mercado Libre en un error de commit? No puede pasar nunca eso. No puede pasar nunca eso, porque o sea, como les digo, están trabajando en una rama ahí recóndita del universo y los cambios de la rama te lo tienen que aprobar y justamente después corre la parte de CI/CD y si ven algo raro tampoco te lo aprueban ahí en la parte de Continuous Integration. Así que nunca. Es como, che, poné todos los productos a un peso. No, no hay chance que pase eso, ¿no? Pero bueno, no va a pasar. Acá sí puede pasar porque es un desastre lo que estamos haciendo, no tiene CI/CD, no tiene nada. Pero bueno, o sea, en un proyecto serio, vamos, no tendría que pasar. En fin, dicho esto, quiero sacarle miedo a los PRs, que me estuvieron preguntando bastante, que vean que es una pavada. Y vamos a empezar con el tema del contexto. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Miren. Dentro de este elemento, dentro de la función de... ¿Para qué estoy? Ahí, no veo el chat. Ahí va. Dentro de la función de login, ¿sí? Que es la que se dispara, voy a estructurar email y password. Recuerden que hay como 50.000 formas distintas de acceder a un control. O sea, lo pueden hacer a través del input, cambie el state, o, me parece más fácil para este caso, pueden acceder, digamos, al array de objetos que provee ese formulario. Entonces, dentro del evento que se disparó dentro del onSubmit, voy a agregar o voy a acceder a target.elements. ¿Sí? ¿Qué nos devolvía esto? Nos devolvió un objeto con los names de los inputs. Es por eso que podemos acceder de esta forma. ¿Esto se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Mazo. Ok. O sea, básicamente, este evento, entre todas las cosas que tiene, ¿sí? Este evento, lo que tiene son dos objetos, ¿sí? Que es email y password, ¿sí? Y esto básicamente lo que tiene es el value, el placeholder, el ID, o sea, esta es la referencia del elemento. ¿Por qué lo puedo acceder de esta forma? Bueno, en definitiva porque están dentro de un formulario, que es lo que yo me definí, ¿sí? Y porque acceder a la sintaxis de .target.elements. O sea, lo que me retorna en definitiva es un objeto gigante, ¿sí? Con, digamos, como propiedades todos los names que están definidos dentro de esta estructura. ¿Te acordás, Ale? O más o menos. O sea, tenías varias formas. Actualizando el estado constantemente, que era una fiaca, accediendo a e.target.element sub 0, sub 1, sub 2, o si no esta que me parece como la más sencilla, ¿no? Para formularios así cortitos.
Bueno, ¿por qué lo hice con let? Porque voy a trimear todo. Email es igual a email.value.trim y password es igual a password.value.trim. Por eso nada más, por eso lo hice con let. Me pintó. Bien. ¿Qué tendría que pasar acá? Una vez que ya tengo todo esto trimeado, tendría que llamar a mi función auth.login, que va a estar en mi contexto, y le tendría que pasar email y password. Es decir, básicamente mi contexto lo que va a hacer es una petición al backend mandándole estos datos. El backend me va a responder un JWT o me va a responder un 401. Pero básicamente quien maneja, en definitiva, esta petición, ¿sí?, va a ser mi contexto. Y si está todo bien, el contexto se va a llenar de los valores necesarios, que cumplan, digamos, el esquema de la interfaz. Y si algo salió mal, va a ser un null de todo, ¿sí?, que es el valor por defecto de la interfaz. Y si llegó a esta instancia y la pasamos, o sea, ¿dónde tenemos que redirigir al usuario? Al home. Perfecto, perfecto. Bueno, ok, vamos a dejarlo un poco así, mientras tanto. Ahora sí, tenemos esto definido. Lo único que nos falta es esta bendita función, ¿sí? auth.login. Qué divertido, esta parte me encanta. Bueno, y dentro de la carpeta source, vamos a hacer una carpeta que llame, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Empieza con context. Bien, vamos a dejarla en plural porque vamos a tener varios contextos. Vamos a tener el contexto de búsqueda también para generar contextos y que la búsqueda conviva en un estado global también, futuro. Y voy a hacer un contexto que llame auth.tsx. Nada nuevo. ¿Recuerdan que era un contexto? O sea, ¿cuándo usábamos un contexto? A ver, ¿quién me puede ayudar con este dilema? Para compartir información entre los componentes. Para compartir información entre componentes, para pasar un estado entre componentes, buenísimo. ¿Y por qué directamente no le paso el estado? Y ya, por props. Los valores en forma global para que, claro, o sea, recuerden que siempre nosotros nos enfrentamos, como es tan fácil componentizar en React, nos enfrentamos a lo que llaman el prop drilling, ¿no? O sea, pasar estado o pasar props de componentes a componentes a un nivel impensado. Entonces, básicamente el prop drilling se daba cuando un componente A o una información, info A, tenía que llegar a un estado, a un componente D, pero tenía que pasar por A, por B, por C, hasta llegar a D, ¿no? Y B y C no usaban esa información, lo único que hacían era pasarla. Entonces, esto era el prop drilling. Y sí, o sea, como dice acá Gaby, Redux implementa context para resolver los problemas que tiene. No es que es mágico. O sea, implementa hooks, implementa context, implementa todas esas cosas, ¿sí? Así que está piola. Para evitar el prop drilling, pueden usar Redux o context. Ni hablar. Ahora, lo copado que tiene context es que es nativo. Estaba leyendo React. Es nativo de lo que es React, en definitiva, ¿no? Entonces, yo lo que podría hacer es llamar a createContext, llamar a useEffect, que ahora vamos a ver para el que usamos, y llamar a useState. From React. Piénselo de esta forma. El createContext lo que va a hacer es pasar a las propiedades de JWT, name y auth a lo que es un contexto principal para que todos los componentes se enteren de si la persona está logueada o no. ¿Sí? ¿Qué me va a permitir eso? Actualizar el navbar, proteger rutas, o sea, varias acciones vamos a tener o vamos a diferenciar si un usuario está logueado o no. UseEffect, ¿para qué lo vamos a usar? Como este contexto va a rapear a todo, en definitiva, piénsenlo desde el tema del app, ¿no? Ahora vamos a tener public roots inmersas en un contexto. O sea, esto lo vamos a tener así, para que se lo imaginen. Ahora igual se los voy a mostrar, obvio, ¿no? No es que lo dejo a la imaginación. Vamos a tener esto, auth context. ¿Se entiende? Entonces, voy a ver ciertas propiedades, JWT, name y auth, lo voy a ver en cualquier parte de la aplicación. Siempre la idea de un contexto es que rapee o envuelva algo, ¿sí? Y mientras más genérico sea el contexto, mayor es la posibilidad de que lo pueda usar en cualquier parte, ¿sí? Entonces, la idea del auth context es esta, que envuelva absolutamente todo, ¿sí? Bien. Ahora lo vamos a implementar, quédense tranquilos. Bien. ¿Para qué necesito el useEffect? Bueno, cuando la página cargue, o sea, dentro del component mount, dentro del montaje de la aplicación, lo que voy a hacer es chequear si están definidas las cookies.
Si están definidas las cookies, perfecto, listo, seteo el contexto y básicamente todo hacia abajo voy a entender que el usuario está logueado. Si cuando carga la página el usuario no está habilitado, y bueno, voy a tomar diferentes acciones. El navbar no va a tener esto, no me va a permitir entrar a ciertas rutas. Entonces, el useEffect lo voy a usar para cuando el usuario refresque la página para verificar si está logueado o no, en definitiva. En el useState voy a guardar información, que ahora vamos a ver qué es, y el createContext justamente lo voy a usar para crear el contexto que envuelva a todos los elementos. ¿Se entiende eso, chicos? Más o menos. Ahora igual lo vamos a ver en acción, ¿no? Pero quiero que entiendan para qué usamos esto. Ok. Voy a importar las prop types y esto lo hago especialmente porque cuando se trata de un children, ¿sí? React me pide que tenga una validación de props. Así que básicamente para esto uso los prop types, ¿sí? Voy a importar un par de cositas más. Import ilogin from .barra. Esto estaba en... Tú puedes. Esto estaba en types barra login. Y voy a importar también iAuth. De types barra. ¿Sí? El contexto va a ser el que va a implementar estas dos interfaces. Acá es donde yo seteo al usuario, donde yo deslogueo al usuario, donde yo verifico que los datos de ingreso, email, password se cumplan. Entonces, en este punto es donde yo implemento mis interfaces que creé al principio, ¿sí? Y lo que voy a hacer al principio es esto, context type. Fíjense que esta parte de type, de interface, es propio de TypeScript esto, ¿sí? Y acá voy a definir el tipo del cual va a ser mi contexto. En cuanto a tipo me refiero a qué datos tiene y qué métodos implementa. O sea, no solamente me refiero a tipos de datos que tiene, bueno, tiene un JWT, tiene un auth. No, ahora también me refiero a qué métodos tiene este contexto. ¿Qué puede hacer? Puede hacer un login o un logout. ¿Qué hace el login? Setea las cookies. ¿Qué hace el logout? Elimina las cookies. Entonces, además de definir esto, datos, ¿sí? En definitiva, yo lo que le estoy diciendo acá es, bueno, esto va a tener un name, JWT y un auth, ¿sí? Con sus diferentes tipos. Yo lo que le digo esto también es, che, y además, implementa un método login que reciba como parámetro un usuario de tipo iLogin y que no retorne nada, porque el login no implementa nada en definitiva, lo único que hace es setear las cookies, no retorna algún tipo de dato esto. Y le digo, che, además este contexto también tiene que tener un logout. ¿Qué hace este logout? ¿Qué recibe? Nada. ¿Y qué retorna? Nada. Es como otro paradigma esto del contexto, de los tipos, de la mar en coche, ¿no? Pero fíjense que en definitiva es intuitivo. ¿Qué le estoy diciendo? Que el contexto lo que va a tener disponible es el nombre del usuario para mostrar el navbar, el JWT para mandar al servidor y una variable booleana que me diga si está logueado o no. Súper sencillo. ¿Qué va a poder hacer este contexto? Hacer un login, que va a hacer la llamada a mi API, y hacer un logout, que va a setear las cookies. Type es como una clase, no, es como una interfaz, o sea, es la implementación también de una interfaz en definitiva, ¿no? Que se aplica para contextos. Sí, lo podría haber definido todo en la interfaz también, o sea, los métodos. Pero bueno, me queda más prolijo acá. Context type. Context type también es un nombre que ustedes le dan, ¿no? Le pueden dar lo que quieran. ¿Qué es type y qué es interface? Buena pregunta. Básicamente type lo que hace es un tipo. Una interfaz es la implementación de un tipo, en definitiva, ¿sí? Pero ahora va a quedar más claro, no se preocupen. Repito, lo que podría haber hecho también es, dentro de lo que es mi iAuth, ¿sí? Este de acá, también podría haber definido esto. Login, que retorna un void, ¿sí? Y logout, que retorna un void. En TypeScript me gusta más, digamos, definir las interfaces como tipos, definir las interfaces, digamos, como variables, ¿sí? Y a los tipos como la implementación de métodos también. Pero realmente esto es a gusto de cada uno, ¿sí? Bueno, a ver. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, básicamente este contexto va a tener un valor por default. Y esto les tiene que sonar súper familiar. Recuerden que siempre al useState, al useReducer, siempre a todos los estados, todos los hooks que manejamos, le poníamos algo por default. ¿Se acuerdan de eso?
acá pasa lo mismo. O sea, los contextos tienen que tener un valor por default, ¿sí? Es una regla que en realidad no rompe si no pasa, pero está bien visto ponerlos, ¿sí? Entonces, yo voy a decir que context default sea de tipo context type. ¿Sí? O sea, básicamente el contexto por default que estoy creando tiene que seguir todas las reglas que definí para mi contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre una variable y un tipo? Y bueno, justamente las variables implementan un tipo, como es este caso, pero tienen un valor concreto ya, ¿no? Entonces, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, mi context type tiene un campo que es auth. Buenísimo. ¿De qué tipo? Perdón, acá me falta un igual, ¿no? ¿De qué tipo tiene que ser auth? ¿O qué valores tiene que tener auth? Recuerden que el auth tiene name, JWT y auth, ¿sí? Entonces, ¿qué valores tiene que tener inicialmente este dato? Sería un objeto vacío o un array vacío. Null, null, false, me gusta, sería un objeto vacío tal cual, pero para eso lo definimos acá. ¿Se acuerdan que hicimos un export const default state? ¿Sí? Ya nos tapamos con esto. Entonces, lo que podría hacer es decirle, bueno, ok, y además de auth, importa default state. ¿Sí? Entonces, auth, para no volver a escribir lo mismo 32 veces, digo que va a tener los valores de default auth o default state que definí antes. ¿Se ve esto? O sea, tipos es qué valores o qué patrones, en definitiva, sigue algo, ¿sí? Y la implementación, el default de este contexto, lo que va a tener son valores concretos, ¿sí? Tipos, valores concretos. ¿Se ve la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Buenísimo, buenísimo, eso es importante. Y acá, fíjense que acá yo tengo dos métodos, login y logout. O sea, le tengo que decir algo, che, ¿cómo va a estar compuesta esta función? Porque acá hablé de tipos, de parámetros, de tipos, de lo que fuese. Buenísimo. ¿Y qué tengo que hacer acá? Y, ok, acá podría definir una raw function que retorne un objeto vacío, por ejemplo. ¿No? Si retorna un void, no retorna nada, en definitiva. Pero acá hay un problema con el linter. O sea, el linter como que se empieza a quejar. Entonces, esta solución es tristísima, realmente. Pero hay que ponerle un nothing to return. O un comentario de algo vacío, en definitiva, ¿no? Pero el linter me dice, che, no puedes dejar esto vacío. Y básicamente yo no tengo que retornar nada si definí un void. Entonces, lo que tengo que hacer para este tipo de casos, para que el linter no se calle, es dejar un comentario adentro de la función. Es como, no retorna nada, listo. ¿Listo? Le ponemos un comentario que es nothing to return. Esta opción me parece patética, realmente. Sí, es truchísimo, es truchísimo, no hay duda. Pero créanme que es más quilombo modificar el linter que hacer esto. Sí. Y el logout lo mismo. O sea, me da mucha vergüenza escribirles esto, pero es como la solución más implementada que vi en Stack Overflow. Yo cambiaba los linterns, pero eso impactaba en otros lados. Sí, pero es truchísimo, realmente es truchísimo. Bueno, en fin. Fíjense que todavía no creamos nada. O sea, tenemos un tipo, tenemos la implementación de un tipo, pero no hicimos nada más. Entonces, ¿cómo creamos un contexto en React? ¿Cómo creamos nuestro primer contexto? O sea, acá lo que teníamos que hacer es recuerden que un contexto era un componente. Const, auth context, por eso empieza con mayúscula. Y voy a crear mi primer contexto. Create context. Función o hook que está implementado arriba. ¿Sí? ¿De qué tipo va a ser este contexto? Recuerden que a los hooks se le pone un tipo, como en useState en la parte de personas que hicimos. A ver si se acuerdan. People, esto estaba acá. Loading, acá, ¿no? A los hooks se le pone un tipo. Entonces, les pregunto, ¿de qué tipo va a ser mi contexto? Mirando a la nada, pensando en todo. Yo sé que es domingo, que estamos a 10 minutos del superclásico. De tipo, casi. De tipo context type. ¿Se entiende? O sea, el eauth, en definitiva, lo único que hace es setearme esto. Pero mi contexto tiene más cosas. Tiene un login y un logout. Entonces, mi contexto va a ser de tipo context type. ¿Y qué valor va a tener inicialmente, por default, como hicimos acá en people? True, un array vacío. ¿Qué valor va a tener por default mi contexto? Context default. ¿Cómo cierra todo, eh?
Ay, 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 qué bien. Bueno, context default, buenísimo. Me queda todo tipado, me queda todo excelente. Fíjense que le agrego algo más, por ejemplo, algo más vacío, y como que rompe todo, ¿no? Me dice, che, esto está mal. Evidentemente esto está mal, así que volalo. Ok. Revisa tu código. Y recuerdan que dentro de los contextos, o sea, lo que envolvía todo era el famoso provider. El provider me permitía acceder a los datos, ¿sí?, de lo que era el contexto, ¿sí? Entonces, voy a crear un provider y mi provider lo que va a hacer es, perdón, esto lo tengo que estructurar de acá, es un objeto, provider de AuthContext, ¿sí? Mi provider, en definitiva, era mi componente que hidrataba hacia abajo a todos los componentes que estaban dentro de mi AuthContext. O sea, acá pasa lo mismo, ¿no? Para que lo vean. Login, logout, ¿dónde corno estás? Acá en las rutas, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Este router es un provider. ¿Y qué hace este provider? Brindarle todos los métodos, interpólenme, ¿no? Login, logout, name, JWT y auth a todos los componentes de abajo. Entonces, router es un provider. ¿Qué hace el provider? Da hacia abajo elementos. ¿Para qué? Para evitar el prop drilling. ¿Se entiende? Entonces, siempre esto que van a ver, esto que rapea a los demás elementos, son providers, ¿sí? Fíjense que el provider sale de mi contexto. ¿Qué va a tener mi provider? Ah, va a tener todos estos elementos. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar pasarme las props. ¿Y qué voy a hacer acá? Export const auth provider, que va a ser de tipo react.fc, o sea, esto va a ser un componente, como estamos viendo en rutas. Esto es un componente más, ¿sí? Y lo que va a recibir, ¿alguien se acuerda de esto? Children, si alguien se acuerda, pero festejo. ¿Se acuerdan que era el children? Y en pedo, ¿no? Y en pedo. ¿No eran los componentes que supuestamente iban a recibir esa información y que se iban a suscribir a determinados métodos o propiedades del contexto? Perfecto, es eso, tal cual. O sea, todos estos, switch, root, etcétera, son hijos de este provider. A esto se le llama children. ¿Cuántos componentes puedo anidar? Los que quieras, ¿sí? Children es un objeto dentro de React y lo que me provee son todos los componentes que están inmersos dentro de un componente principal. ¿Sí? ¿No? Más o menos. O sea, básicamente si yo quiero que este provider, este contexto, tenga componentes adentro, yo lo que tengo que hacer es pasar un children, que son los componentes que va a tener ese provider. ¿Sí? Ahora igual lo vamos implementado y lo van a entender. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a tener lo siguiente. Voy a tener const auth y set auth. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esto? Y bueno, esto va a manejar el estado. O sea, va a ser un use state. ¿Sí? ¿Y de qué tipo va a ser este use state? De tipo auth. ¿Qué valores iniciales va a tener? O sea, inicialmente este estado, ¿con qué va a arrancar si el usuario no está autenticado? Con default state. Perfecto. Default state. Perfecto. Buenísimo. Acá no sé por qué se queja, pero está bien, porque no implementé esto. Buenísimo. Y acá voy a tener dos cosas grandes. Logout, que no va a retornar nada. ¿Y qué va a hacer este logout? Y bueno, vamos a hacer setear las cookies en 0, pongámoslo así, ¿sí? Y set auth en default state. O sea, básicamente si alguien se quiere desloguear, ¿qué hacemos con esto? Y le decimos, che, el usuario, el auth y el JWT están en condiciones iniciales, ¿sí? Lo deslogueo. ¿Qué me falta? Manejar las cookies, ¿está bien? Pero lo que hago es, el estado lo limpio. ¿Se ve esto? O más o menos. Genial, se ve, ok, bien. Este video es para repasar, me parece. ¿Y qué hace el login? O sea, fíjense que nosotros contamos también que este provider tiene un método llamado login, que lo definimos en la interfaz esta, ¿no? En el tipo, en el context type. Entonces, esto también tiene, además de un logout, tiene un método login. Fíjense que no estoy inventando métodos ahí a lo pavo. O sea, los definí en mi contexto, en mi context type, y ahora simplemente los estoy definiendo acá. O sea, che, ¿qué tiene que hacer este método? Esto. ¿Sí?
Entonces, ¿qué recibe este login? A ver si se acuerdan. Está definido en mi context type. Recibe un usuario, user. ¿De qué tipo? De tipo iLogin. ¿Y qué hace esto? ¿Qué retorna? Nada. O sea, lo único que va a hacer es setear las cookies y redirigir. ¿Sí? Y a esto le llamo hardcodeada profesional. If user, o sea, que es el objeto que me llega, punto, email, es igual. Esto va a recibir del back, ¿sí? Pasa que no tenemos back. O sea, si este es el admin y user.password es igual a un 234, repito, esto hace la comprobación en el back, ¿no? También me da vergüenza, pero bueno, todavía no llegamos. Voy a crear un login object que sea email, user.email y un JWT como, vamos a ponerle mock JWT auth. ¡Tarán! Repito, esto lo que hace es, le pega a /auth del back. ¿Sí? O sea, lo moqueamos. Está moqueadísimo. Bien. Y una vez que tenemos esto, ¿qué tendríamos que hacer con estos datos? Ya terminamos, lo juro. ¿Qué tendría que hacer esto? Set auth, ¿no? Claro, tal cual. O sea, voy a hacer esto. Email. Y JWT es como que extraigo la información que envió el back. El back para mí me envía un email y un JWT, o un name y un JWT. Vamos a ponerle name.franco. ¿Sí? Estas dos cosas salen del back. Y las estructuro de acá, login object. Y una vez que esto está definido, set auth, ¿sí? ¿Y qué le tengo que pasar a este auth? Le tengo que pasar el name, el JWT y un auth en true. Y acá me está chillando. Esto definí un objeto, ¿no? A ver si me estoy equivocando acá. Ahí va. Bien. Entonces, me logueé. ¿Qué hice? Ah, bueno, lo guardé en el estado. ¿Se entiende? ¿Con qué información? Esto viene del back. Yo les repito, esta información viene del backend. No es que va a estar siempre así. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Si no se cumple esto, o sea, si evidentemente falló la comprobación en el back, voy a llamar a mi método logout, cosa de que me seté todo en 0 y me seté las cookies en 0. Así que aprovecho también ese método. ¿Sí? Y como ustedes dicen, también seteo las cookies. ¿Sí? ¿Y qué me falta con este contexto hermoso que creamos? O sea, estamos usando login, logout. ¿Dónde está este contexto? Claro, o sea, recuerden que siempre el contexto lo que hace es retornar un componente. O sea, no sé si se acuerdan de eso, pero se lo estoy comentando. El contexto lo que hace es retornar un componente que adentro de ese componente, ¿qué información vamos a tener? O sea, ¿qué teníamos dentro de ese componente principal que rapeaba todo lo demás? Tiene un return, esto perfecto. El retorno del provider, que en este caso vendría a ser mi router, retorno el provider, y lo que también le retorno a esto son los valores que quiero exponer en ese contexto. Son los valores que van a poder llamar desde cualquier parte de la aplicación. ¿Qué van a poder llamar de cualquier parte de la aplicación? Login, para loguearse. Buenísimo. Auth, para tener los datos del usuario. Para que en cualquier parte pueda acceder al nombre y al JWT. Y al auth como valor booleano. ¿Y a qué otra cosa voy a poder acceder desde cualquier parte? Y al logout. La idea es que el navbar pueda llamar este contexto y se pueda desloguear. ¿Sí? Y adentro, ¿qué recibe el componente? ¿Este componente adentro tiene más componentes? Claro, y adentro lo que hago es pasarle el children. Y ahí tengo mi contexto creado. Fácil. Pero, a ver, admito, o sea, pregunten qué parte no se entiende de esto. O sea, 1000 veces pueden hacer preguntas. ¿Sí? Yo no tengo problema con eso. Así que esto me está tirando error. Bueno, y fíjense que acá se está quejando esto porque necesito una prop validation. Entonces, lo que voy a hacer es decirle, che, auth provider, que es mi componente, provider, va a tener unas prop types
Y básicamente decir que children, ¿no?, sea de tipo proptypes.element y que sea obligatorio, is required. Así hago las paces con Dios y con el diablo. ¿Sí? Pero esto es un poco la idea de este contexto. Básicamente, definimos los tipos, definimos cuáles son los valores por default, ¿sí?, qué implementa esa función, qué no. Creamos este contexto como authContext y lo que hacemos es definir un provider, que es lo que va a hidratar hacia abajo con todos los elementos. Y fíjense que lo importante es lo que retorna este provider. O sea, ¿a qué se puede acceder a este provider? ¿Qué hace público? El método login, auth y logout. ¿Sí? ¿Y qué tiene adentro? Un children, que son todos los objetos o todos los componentes que están por debajo de ese provider. ¿Sí? Ahora, si tienen dudas, no hay ningún problema. Pero fíjense cómo se usaría esto. Y a ver, o sea, imagínense que vienen al app, después lo vamos a implementar en otro lado, pero para que lo vean rápidamente. O sea, dentro de lo que es el app.tsx, ¿sí?, dentro de este app, que está acá, bendito app, lo que vamos a hacer es venir acá, return, y voy a englobar a todos mis componentes con el auth provider. Y listo. Fíjense la magia de esto, ¿no? Fíjense la magia que tiene esto. Voy a inspeccionar acá adentro, voy a mi árbol de componentes, y fíjense que ahora todos los componentes de abajo están inmersos dentro de un auth provider. ¿Qué propiedades tiene? Auth false, JWT null, name null. Ya está. Entonces, cualquier componente puede acceder a esta información. Eso me interesa que vean, ¿sí? ¿Y cómo accedo a esa información? Imagínense en el caso del login. Vengo al login. En este momento de la función es donde yo tengo que llamar a mi contexto y actualizarlo, cuando se loguea el usuario. Entonces, miren qué fácil que queda. Import, auth context, from, punto barra. ¿Dónde corno estoy? Context. Auth. Gracias. Y lo que hago es decirle, che, mirá, a mí me interesa, de este contexto, me interesa, por ejemplo, login. Buenísimo. ¿Y cómo consumo esto? Use context, auth context. Entiendo, si las root están dentro de un auth, ya no son públicas. Bueno, por eso dije que lo íbamos a implementar distinto. O sea, este contexto en realidad va a estar dentro de las rutas privadas nada más. ¿Sí? O sea, pero como todavía no tenemos rutas privadas, dije, bueno, ya fue. Acá fíjense que me está tirando error. Esta madre. Voy a hacer un context. Ahí va. Así no se queja. Entonces, ¿cómo usamos esto? Muy fácil. Voy a poner auth, así no hay problema. Dentro de auth, voy a llamar a login, que es un método que me retornó mi contexto. ¿Qué necesita login para funcionar? Un objeto con email y password. Buenísimo. ¿Cómo me está tirando error esto? Cannot, redeclare, block, scope. ¿Estamos usando login en otra parte? A ver, login. Creo que no, se está quejando de... ¿Alguien ve algún error acá? Use context. Yo lo veo bien. Auth context is declared here. Creo que está flasheando esto un toque. Bueno, ahora nos vamos a enterar. Auth context is not export. Ah, esto me estaba diciendo. Che, me faltó exportarlo acá. Export const. A ver, ¿dónde está esto? Auth context. Acá. Export const. Auth context. Bien. Pero sí, lo que dice Bar es cierto. O sea, esto después vamos a usarlo para las rutas protegidas, nada más. ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Sí? Bueno, ahí se cayó. Y miren lo que pasa ahora. Un error. No, hay que actualizar. Voy a poner dileo.francoj1234, mi password secreta. Y miren qué pasa con el provider este. Ingresar. Bueno, creo que hice mucho escándalo, ¿no? Pero básicamente, toda la aplicación se hidrata con este valor. Es decir, si yo quiero acceder desde cualquier componente a mi contexto, voy a encontrar estos valores. Obviamente con un F5 se pierde, y para eso es que necesitamos las cookies y el use effect. Pero miren si pongo cualquier cosa. @gmail.com, nunca puede faltar. Ingresar, no pasa nada.
no se actualiza este contexto porque no se lo vio correctamente, ¿sí? Entonces, el día de mañana, o sea, el domingo, que le metamos las cookies, porque ya sé que se quieren a la mierda, ¿sí? Vamos a ver que esto, cuando yo apriete F5, se va a actualizar, ¿sí? Y va a quedar básicamente la autenticación dentro de lo que es el contexto, aunque refresque la página, ¿sí? Esa es la idea del contexto, que quede en un elemento general, que justamente es este auth provider, y que de cualquier componente, person, navbar, people, el que quieran, footer, se puedan meter a esta información y ahí mostrar una cosa o la otra. Imagínense el componente navbar. ¿Qué va a hacer? El componente navbar le interesa el name nada más. Entonces, lo que va a hacer el navbar es muy sencillo. Importa este contexto, lo consume y lo que hace es acceder a auth.name. ¿Sí? ¿Qué tenemos con eso? Que me diga bienvenido Franco o lo que fuese. ¿Se entiende la idea del contexto? ¿Qué me evita esto? Pasar a hacer un prop drilling inmenso entre cada nivel de los componentes. Más o menos. ¿Les queda alguna duda? Todavía los que no se fueron. Var. Habría. A ver. ¿Se entiende? Buenísimo. Falta pegarle a la API nada más y setearlo en las cookies. Sí, falta eso. Que va a ser mi caso, pero se entiende. Ok, fíjense que lo de las cookies es súper sencillo, ¿no? Import use cookies from React Cookie. ¿Qué hacemos con estas cookies? Y si se lo vea correctamente, básicamente voy a hacer esto. Const cookies, set cookie, poner cookie, sí, cookies, set cookies, use cookies. Use cookies. ¿Qué cookies voy a definir? Auth y user, por ejemplo. Estas dos. Auth y user. Esto refiere a un array de dependencias. ¿Sí? Una vez que tengo esto definido, ¿qué hago? Set cookie. Defino, che, ¿con qué le querés guardar esta cookie? En logout no me serviría inicialmente, ¿no? Pero mírenlo acá. Set cookie. Y voy a guardar en auth, voy a guardar JWT. Y ya. ¿Qué estoy haciendo? Estoy creando una cookie que se llama auth y le estoy guardando el valor del token que recibo el back. Miren lo que pasa. Bla, bla. Se actualiza el contexto. Perfecto. Voy a la parte de application. Auth. Y auth IG. Y ahora tengo el mock. Solucionado. Quiero hacer el logout. Listo. No hay problema. Hago el logout. ¿Qué le tengo que poner? Set cookie auth. Me logouteé. ¿Se entiende? O puedo hacer el famoso delete cookie que viene al final. Delete cookie. Y simplemente le paso el valor. Cookie auth. Y ya. ¿Sí? Vamos a seguir el domingo que viene igual, obvio. Pero para que vean, o sea, para que le pierdan el miedo, ¿no? A estas cosas, al contexto. Sé que al principio es medio confuso, pero es simplemente hacer contextos. Fíjense que en el caso del search es realmente lo mismo. O sea, voy a tener un contexto que lo que va a hacer es un set search, delete search, y estos métodos, ¿sí? O ese resultado de búsqueda lo va a pasar hacia abajo. ¿Para qué? Para poder agregar, también lo pueden hacer con favoritos, con lo que quieran realmente, ¿sí? Pero bueno, o sea, era para comentarles esto. Espero que les haya copado. Cualquier cosa igual me dicen, sin duda, ¿sí? En las cookies solo estás guardando auth, pero user todavía no. Claro, en realidad a mí lo que me interesa siempre validar con el server es el JWT. Entonces, el que voy a usar es este es el que va a enviar al servidor. A ver, ¿dónde está? Este, auth. Este es el JWT. Si además quiero tenerlo en el navbar, lo que podría hacer en la parte de logout es esto, ¿no? Set cookie user y guardar el name. Tranquilamente. Claro, tal cual. También lo podías guardar como un JSON.stringify y guardar todo dentro de un objeto. Pasa que después hay que hacer un parse y es como medio fiaca. ¿Sí? Pero bueno, o sea, esta es un poco la idea. Y fíjense que en el delete cookie también tendríamos que limpiar user. ¿Sí? Y fíjense que este ni lo uso, así que le podría poner un guión bajo acá. Todavía. Bien.
a practicar esto, ya creo que definí quiénes van a estar haciendo el project, así que les hablo por WhatsApp o por Slack o por lo que quieran y nos mantengamos en contacto, ¿sí? Y esto ya lo pusheo y voy a hacer un pull request en la rama por si quieren ir haciendo cositas o si quieren chusmear, lo que fuese. Implements context. Login page. Bien, y vamos a hacer un push de esto. Algo importante, si ustedes actualizan un PR, fíjense que no tienen que volver a crearlo. O sea, lo que hace GitHub es actualizar el mismo PR, ¿sí? Así que fíjense que no vuelvo a crear uno de esos, sino que vengo a la parte de PRs y este me dice que se actualizó, en teoría. A ver, actualízate. ¿Tú puedes? Me dice que está abierto hace 40 minutos. Y en la parte de actualización, fíjense que acá me dice, che, ¿qué commits hiciste? ¿Sí? Implement context in login page y acá los archivos que cambiamos. Bueno, eso era un poco. Así que disfruten el partido si lo van a mirar. Yo después me dejo la pelota un rato. Así que cualquier cosa me hablan por Slack que saben que estoy por ahí. ¿Sí?